¿Te gustaría ganar dinero sin tener que trabajar? Hoy vamos a hablar del movimiento FIRE. Es un movimiento global que se puso muy de moda en los últimos años, sobre todo entre millennials, que vamos a ver de lo que trata. Esto es un tema que hablé muchas veces en mi cuenta y que cada vez que hablo siempre, primero que el público se renueva y segundo que siempre me preguntan más porque realmente es muy, muy, muy atractivo. El objetivo del FIRE, de este movimiento, y por sus siglas en inglés significa Financial Independence Retire Early, o independencia financiera y retirarse temprano. Significa que poder retirarse, jubilarse, a los 40 años o antes. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que va, de lo que es, cómo llegar al FIRE, mis críticas y por qué a mí también me interesa difundir este contenido. Antes de continuar, hago una aclaración muy importante. Retirarse no significa no hacer nada más y estar en el sillón tirado, sino significa no necesitar trabajar para ganar el dinero que necesito en el mes a mes para mantener mi estilo de vida. Entonces, al no necesitar trabajar por el dinero, vamos a poder perseguir pasiones o tener trabajos o pequeños emprendimientos que podamos perseguir que sean más del lado de las pasiones y de los intereses que desde el lado económico. Es decir, el movimiento FIRE apunta a poder vivir tranquilo y no estar preocupados por cómo ganamos el dinero. El verdadero quien pudiera. Entonces, ¿cómo se llega a este movimiento FIRE? ¿Cómo se consigue este movimiento FIRE? Básicamente, tenés que ahorrar gran parte de tus ingresos durante muchos años. O sea, gastar mucho menos de lo que ganás. Muchos de los promotores de este movimiento llegan a ahorrar hasta el 90% de sus ingresos. 90, wow, un montón. Versus el 10, 20% que ahorramos el resto de los mortales, si tenemos suerte. Vamos a ver un poco cuál es el cálculo para llegar a este FIRE, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es realmente cuánto gastamos por mes, más o menos. Tenemos que saber cuáles son todos nuestros costos fijos, nuestros costos variables, nuestros costos en viajes, nuestros costos hormiga, cuestiones que surjan de la nada y que no tengamos previstos, todos los imprevistos. Entonces, una vez que sabemos esto, lo multiplicamos por 12, ¿no? Y vamos a agregarle por ahí un porcentaje un poquito más para tener un colchoncito, ¿no? Porque no todos los meses son iguales. Y vamos a tener cuánto gastamos por año en nuestra casa. Este gasto anual lo vamos a multiplicar por 25 y nos va a dar el valor del FIRE. O sea, que si nosotros multiplicamos por 25 lo que gastamos, o sea, 25 años, y lo tenemos invertido, nos generaría una rentabilidad anual que nos permitiría vivir de inversiones el resto de nuestra vida. Los promotores de este movimiento, que ahorran el 90% de su ingreso, establecen que en 10 años pueden llegar a constituir el fondo FIRE, ¿sí? Este fondo FIRE lo constituyen en 10 años, pero realmente casi no gastando nada de lo que ganan. Esto se da únicamente si, no sé, viven con sus padres y pretenden seguir viviendo con sus padres el resto de su vida, ¿no? Porque de otra manera lo veo un poco complicado. Pero bueno, vamos a hablar de mis críticas sobre el movimiento un poco más adelante. Vamos a ver cuáles son los pilares de este movimiento. El primero es, obviamente, como ya lo dije, gastar mucho menos de lo que ganamos. Mucho menos de lo que ganamos. O ganar mucha cantidad, ¿no? Ganar mucho, nivel ganar la lotería o encontrarse dinero tirado en el piso, que básicamente tiene la misma probabilidad de ocurrencia. 2, tenemos que saber exactamente cuánto gastamos por año, ¿no? Todo. O sea, la vez que te enfermaste tuviste que comprarte un remedio, la ropa que compras, los viajes que haces, además de todos los gastos que normalmente uno tiene, ¿no? Donde uno vive, la comida, el transporte, la ropa, todas esas cosas tienen que estar en el gasto total anual, ¿no? Además de todos los imprevistos. 3, necesitamos saber exactamente cuánto ganamos por año, ¿no? Y no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo tiene en sus cuentas cuánto gana por año. Entonces, bueno, paso número 1, hacer los cursos de Lula Invierte, el de finanzas personales, para saber cuánto ganamos y cuánto gastamos, para saber realmente cuánto faltaría para poder llegar al FIRE. Y el punto número 4, que para mí esta es una de las principales dudas que me genera este movimiento, es mantener los costos estables toda tu vida. O sea, pretender que toda tu vida vamos a mantener el mismo costo. Bueno, y todo este dinero lo tenemos que tener invertido. Y lo podemos tener invertido
en la bolsa y también lo podemos tener invertido en bienes raíces. Y hablando de bienes raíces, les voy a contar sobre BrickSave. BrickSave es un crowdfunding inmobiliario líder en el mundo, es una plataforma de crowdfunding donde uno puede empezar a invertir en bienes raíces a partir de $1.000. Y no solamente ganas por la rentabilidad del alquiler del inmueble, sino también por la apreciación del inmueble en el tiempo. Y BrickSave se ocupa de unir a todos los inversores de este crowdfunding, ¿no? Esta inversión entre muchas personas, y se encarga de toda la parte legal, de los inquilinos, del mantenimiento de la propiedad y de pagarte los rendimientos que genera esta propiedad. Yo invierto ahí hace ya 3 años, a mí me encanta y por eso lo recomiendo, y además sponsorearon este podcast, así que si quieren abrirse su cuenta en BrickSave, hagan clic en el link en la descripción y espero que les sirva y que puedan empezar a invertir en bienes raíces a partir de $1.000. Queremos saber un poco cuánto nos falta para llegar al FIRE, ¿no? Podemos hacer este cálculo que les contaba anteriormente de ver qué cantidad de dinero tenemos que tener para llegar al FIRE, digamos, este gasto anual por 25, restarle un poco los ahorros que tenemos destinados para la vejez o para la jubilación, y ese sería el monto que nos faltaría para llegar al FIRE. Es muy importante que entendamos algunas cuestiones de este fondo FIRE. No sirve y no basta tener el dinero nada más, que ya es dificilísimo de llegar, sino que el dinero sí o sí tiene que estar invertido. El dinero tiene que estar invertido. De vuelta, en crowdfunding inmobiliarios, en bienes raíces, en ETFs, en acciones. Tiene que estar invertido en activos que nos generen medianamente, en media, 8% anual, ¿sí? No pueden ser ni siquiera en renta fija, que ya saben que genera menos que eso en general, ¿no? Hoy estamos viendo que la Fed sigue subiendo las tasas y en Europa también sigue subiendo las tasas, pero no deberíamos tener gran porcentaje de esa cartera en renta fija, porque si no, no nos permitiría este 8% en promedio anual que debería tener para que el cálculo cierre. Y otro punto muy importante es que nunca podemos sacar dinero de este fondo FIRE, ¿no? Nunca lo podemos sacar. Solo podemos sacar en el momento que lleguemos al FIRE y podemos sacar la rentabilidad esperada para cubrir los gastos. Cuando llegamos al momento FIRE, vamos a sacar únicamente 4% de rentabilidad. ¿Por qué? Bueno, se espera una inflación cuando las cosas se acomoden un poco más acá, pero en promedio de un 4% anual, ¿no? Nosotros acá en España, bueno, en Europa tuvimos muchos años de estabilidad donde no hubo inflación, entonces, o 0.2%, cosas muy, muy, muy chiquititas, y ahora estamos en inflaciones del 10% anual. Entonces, se espera que en el largo plazo, en promedio, puedas tener más o menos un 4% anual. Entonces, si tenés un 8% de rentabilidad y 4% se lo come la inflación y 4% lo sacás para mantener tus costos de vida, podrías vivir eternamente con tu fondo FIRE. Ahora vamos a analizar algunas de las cosas que yo critico de este movimiento. La verdad que es muy, muy, muy difícil llegar a ese monto FIRE, ¿no? Necesitamos olvidarnos de nuestro nivel de vida durante muchos, muchos años y realmente vivir a lo mínimo posible para poder llegar. Y además, es muy, muy difícil poder mantener el mismo nivel de vida, digamos. Yo hice el cálculo cuando tenía 23, y obviamente mi costo de vida a los 23 no tiene nada que ver con mi costo de vida hoy a los 38. No estaban incluidos los hijos, no estaban incluidos mudarme de continente. La verdad que es muy, muy, muy difícil que si a uno le va medianamente bien profesionalmente, también no quiera hacer más cosas, no quiera viajar, comprarse ropa, vivir en una casa un poco más linda que la que vivía cuando tenía 20. Entonces, yo lo que critico de este movimiento FIRE es que para mí está muy centrado en la frugalidad y no se enfoca en el disfrute, que también me parece gran parte y gran parte bastante importante de la vida, ¿no? De poder enfocarse en el disfrute, de poder enfocarse en el desarrollo personal, de poder ir conociendo nuevos lugares, teniendo nuevas experiencias. O sea, no me parece abandonar todo tipo de vida solamente para no tener que trabajar más dentro de 10 años. Porque bueno, como ya les conté en varias ocasiones, para mí el trabajo es disfrute y es parte de mi vida y es parte interesante de mi vida. Para mí el trabajo no me genera un malestar, ¿no? Entonces, más por lo contrario. Entonces,
bueno, también eso no me parece lo más atrayente del FIRE. Y bueno, y después otro tema que critico, ¿no? Son estas matemáticas que se hace para llegar al FIRE y estos promedios que se hacen, ¿no? Con este 8% anual que tenemos que tener en la bolsa. Hay años que vamos a tener, como el año pasado, como el podcast número 3, si no lo escucharon, de mi peor año en la bolsa. Hay años donde la bolsa realmente se cae un montón. Entonces, imaginémonos que ese año es el año donde empezamos a tener nuestro FIRE, vamos a haber perdido un montón y además vamos a tener que sacar las rentabilidades que no hubieron, o sea, vamos a tener que desfondear el fondo para poder vivir ese año y le va a costar mucho más a ese fondo recapitalizarse. Entonces, bueno, podemos vivir por ahí un par de años FIRE y después nos damos cuenta que las matemáticas no fueron exactas y vamos a tener que volver al mercado laboral después de 10 o 15 años sin estar en el mercado laboral y siendo más grandes va a ser muy, muy difícil reinsertarnos. Entonces, bueno, esas son mis dos principales críticas al movimiento FIRE. Uno, que uno no va a poder mantener un nivel de vida siempre igual. Y el otro, que las matemáticas están para mí demasiado simplificadas. Bueno, ahora vamos a analizar por qué amo el FIRE. Sí, porque si no lo amara no le hubiera dedicado un episodio completo de mi podcast. Entonces vamos a hablar un poco por qué me gusta este movimiento. A mí la verdad que me parece una filosofía de vida increíble. Me parece que nos lleva a una vida de menos consumismo y más consciente, digamos. Si no estamos en esa carrera de ratas de intentar todo el tiempo tener el coche más brillante y la casa más grande y la ropa más nueva y el cole más caro. Bueno, y empezamos a ser un poco más conscientes y a reducir el nivel de gastos, creo que lleva a una vida un poco más sustentable y más feliz. El número 2, que es lo que amo sobre el FIRE, es que promueve el ahorro y la inversión, ¿sí? Genera esta necesidad de realmente ahorrar y ahorrar una gran parte de los ingresos y genera una necesidad de invertir y de aprender de inversión. Y esto nos va a garantizar sí o sí un mejor futuro, mismo que no lleguemos al FIRE. Si no llegamos al FIRE 100%, que probablemente ninguno de nosotros lo consiga, o bueno, alguno por ahí sí, algún suertudo o suertuda, igual nos va a permitir tener una vejez mucho más tranquila, porque posiblemente podamos tener un FIRE del 20% o del 30%, del 50% de nuestros gastos anuales. Y esto nos permitiría tener una vida mucho más tranquila. Imagínense que el 50% de sus costos estén de acá hasta que se mueran totalmente cubiertos por los rendimientos de sus inversiones. Estaría bueno, ¿no? Entonces, me parece como objetivo que está bueno trabajar para el FIRE, aunque no lleguemos al FIRE. Me parece que podemos llegar a aunque sea un 10% de nuestros gastos anuales estén cubiertos por los beneficios de nuestras inversiones, ya me parece una ayuda espectacular. Sobre todo teniendo en consideración que las jubilaciones que vamos a recibir de los gobiernos cuando nosotros nos jubilemos van a ser casi cercanas al cero. Entonces, todo lo que podemos hacer hoy para protegernos y tener una mejor vejez y una vejez con más dinero, para mí es un buen camino. Y además esto puede generar que posiblemente, no solamente en la vejez, pero mucho antes puedas dedicarte a trabajar en diferentes pasiones, en trabajar menos horas, o en trabajar de cosas que te gustan por ahí pero que no dan tanto dinero. Entonces me parece que trabajar en pos de una vida más feliz va mucho con mi filosofía de que el dinero deje de ser una fuente de preocupaciones y se convierta en una fuente de posibilidades. Si nosotros tenemos los rendimientos de nuestras inversiones que nos dan desde ahora hasta el día que nos moramos un porcentaje chiquito o 100% de nuestros gastos anuales, yo creo que ya vamos a poder tener una estabilidad financiera y una felicidad financiera llena de posibilidades. Así que bueno, muchas gracias por escuchar este podcast, muchas gracias por compartir este podcast con amigos y amigas que les puede interesar el movimiento FIRE y cómo independizarse tempranamente y retirarse anticipadamente. Y si quieren empezar a invertir en bienes raíces, pueden hacer clic en el link en la bio y abrirse una cuenta en Bricksave. Yo invierto ahí hace 2 años y se los súper recomiendo.